La discriminación es el trato desigual e injusto hacia las personas. Dicha discriminación puede surgir por varios motivos, como son la raza, el género, sexo, religión, etc. Hablar de este tema es algo muy importante porque al informar a la gente podemos hacer que se den cuenta de lo grave de la situación. También otro motivo importante es que al informar sobre la discriminación podemos lograr que las personas no se queden de brazos cruzados al notar este trato injusto hacia otra persona. Por eso al informar sobre la discriminación podemos lograr generar conciencia en las demás personas, para que así poco a poco, junto con la ayuda de otros, logremos un mundo mejor, es decir, un mundo libre de discriminación. Existen dos tipos de discriminación. La discriminación directa, que se produce cuando una persona recibe tratos menos favorables que otras. La discriminación indirecta, que ocurre cuando una norma o práctica neutra afecta desproporcionadamente a un grupo de personas. Características de la discriminación. La discriminación se puede presentar de diversas formas, como por ejemplo los contextos, es decir, que puede manifestarse en ámbitos laborales, en ámbitos educativos, sociales o incluso políticos. Otra de las características de la discriminación es que ésta tiene impactos psicológicos, es decir, puede tener efectos negativos en la salud mental de las personas que se ven afectadas. Esto puede llegar a ocasionarles depresión, ansiedad o incluso disminución en su autoestima. Estructural y sistemática. Esta a menudo está integrada por políticas y prácticas de instituciones que promueven la desigualdad a lo largo del tiempo. Las normas sociales. Muchas veces incluso la discriminación está respaldada por nuestras creencias o los estereotipos que nosotros mismos tenemos establecidos a lo largo del tiempo y que promueven la desigualdad. Movimientos sociales. En la actualidad existen múltiples movimientos sociales que luchan en contra de la discriminación, buscando promover la igualdad de derechos y las oportunidades para todos. Las estadísticas sobre la discriminación a nivel local y nacional varían según su país y el contexto en el que se miden. A continuación, les presentaré una visión general basada en ejemplos de México. México es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED. Es una de las instituciones que se encarga de estudiar el fenómeno. Algunos datos recientes son la discriminación por origen étnico y racial. Aproximadamente el 20% de la población indígena ha reportado haber sido discriminada. Las personas que se han identificado afrodescendientes también reportan una tasa de discriminación, especialmente en las áreas urbanas. En la discriminación por género, en 2021, más del 45% de las mujeres reportaron haber sido discriminadas en algún momento, debido a su género. La discriminación laboral, en un 30% de las personas de la LGBTQ+, han reportado haber sido rechazadas en entrevistas de trabajo o despedidas por su orientación sexual o identidad de género. La discriminación por discapacidad, el más del 60% de personas con discapacidad reportaron dificultades para acceder a un empleo, educación y servicios públicos. La discriminación por clase social, en la encuesta nacional sobre la discriminación en ADIS en 2017 se reveló que cerca del 25% de la población percibe una discriminación por su nivel socioeconómico. Como ya se mencionó, existen distintos tipos de discriminación, una problemática que sigue estando presente en la actualidad y que afecta a diferentes grupos de la sociedad. La discriminación por origen étnico y racial refleja una profunda desigualdad social, sobre todo entre las personas afrodescendientes, que son excluidas y discriminadas. La discriminación por género, con más del 45% de las mujeres experimentándolo, apunta a una falta de equidad de género que se ha hecho presente desde generaciones antiguas y que sigue existiendo hasta el día de hoy debido solo al hecho de ser mujer, lo cual está mal. La discriminación hacia la comunidad LGBTQ en el ámbito laboral es un tema muy hablado en estos últimos años. Personas son discriminadas solo por el hecho de tener preferencias sexuales distintas. Esto no solo afecta la autoestima y bienestar emocional de una persona, sino que también afecta la igualdad de oportunidades y la diversidad en el entorno laboral. Esta problemática en general se manifiesta a través de actos visibles de odio y exclusión, que afectan la vida diaria de las personas discriminadas. Y toda esta discriminación debido a estereotipos y prejuicios que la sociedad ha arraigado desde antes. Todo esto no solo demuestra la falta de conciencia, valores y educación por parte de las personas, sino también la ausencia de políticas y medidas para combatir y poner un alto a estos tipos de discriminación.
Hola, mi nombre es Iane González Ovalle y yo voy a explicar la diferencia entre los conceptos de responsabilidad social, responsabilidad moral, asistencia y asistencialismo. La responsabilidad social es una contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, económico y ambiental, generalmente realizada por empresas, con el objetivo de mejorar su competitividad y su valor añadido. Mientras que la responsabilidad moral se refiere a la imputación o calificación ética de las acciones de las personas que laboran en una empresa, desde el punto de vista de los valores morales. La responsabilidad social se enfoca en el desarrollo sostenible y busca impactar positivamente en los ámbitos económicos, ambientales y sociales. Un ejemplo de esto puede ser la protección del medio ambiente o la gestión eficiente de los recursos. Mientras que la responsabilidad moral implica que los individuos son responsables de sus acciones según los principios éticos y o valores morales predominantes. Un ejemplo de esto puede ser los aumentos de salarios, las mejoras de condiciones de trabajo, son ejemplos de acciones tomando en cuenta una vista de responsabilidad moral. La asistencia es la ayuda puntual que se brinda a personas o grupos en situaciones específicas o coyunturales. Esta asistencia está diseñada para ofrecerse en un tiempo limitado y ante una necesidad particular. A diferencia de la asistencia puntual, el asistencialismo implica una ayuda prolongada en el tiempo, que puede generar una dependencia en quienes la reciben. Es una forma de brindar apoyo o colaboración, como alimentos, vivienda o asistencia económica, pero puede tener el efecto negativo de inhibir la creatividad y la autonomía de las personas, y esto fomenta una relación de dependencia. La discriminación es un fenómeno complejo que afecta a individuos en diversos ámbitos de la vida, como puede ser laboral, educativo, social y político. Puede ser de forma directa e indirecta. Directa cuando alguien recibe un trato explícito desigual, o indirecta cuando una norma neutral perjudica a ciertas personas o grupos, además de daños psicológicos como la ansiedad o baja autoestima que pueden provocar en algunas personas o grupos afectados. En México, la discriminación afecta a grupos por razones de origen étnico, generación, orientación sexual, entre otros. A algunas personas las discriminan simplemente por ser de origen indígena o afrodescendientes y a otras por ser mujeres o de la comunidad LGBT. En el ámbito laboral o en el ámbito educativo, en muchos ámbitos. A pesar de esto, los movimientos sociales continúan luchando para erradicar estas desigualdades, promoviendo un cambio hacia la igualdad de derechos y oportunidades. La transformación social y cultural es esencial para romper con las normas que perpetúan estas prácticas discriminatorias.